Sí, claro. Ahora, pues yo no lo apagué, precisamente para eso que me dijiste. Claro, claro. No, no, pues hay que guardarlo. Bueno, pues voy presentando a profesor Jorge Novella, así que yo creo que aquí lo conocéis todos y todas. También en esta mesa que trata de hilar del hilo las huellas. Claro, sí. En esta mesa que trata de hilar el hilo de hacer una arqueología de las huellas de la filosofía política italiana actual, tomando como pretexto, como excusa la obra de Giorgio Agamben. Jorge es profesor de la casa, profesor de filosofía contemporánea y filosofía medieval, ha sido y fue vicedecano de calidad y de posgrado, y coordinador de muchas actividades que muchos de vosotros me consta que conocéis y habéis asistido. Su línea de investigación tiene que ver con la historia del pensamiento español, la filosofía contemporánea, la memoria y el exilio. Y bueno, he escrito muchos libros, voy a destacar El Movimiento Reaccionario Español, que es un libro donde explora algunas corrientes reaccionarias y la historia política y cultural de España, desde el constitucionalismo gaditano hasta de la época del constitucionalismo gaditano hasta el franquismo. El proyecto ilustrado de Enrique Pierno Galván, El pensamiento español en el siglo XX, referentes del pensamiento español contemporáneo, La aventura del pensamiento español, y sus dos últimos libros, Nación, Exilio y Memoria, analiza cómo las tradiciones liberal, cívica y contrarrevolucionaria configuran la identidad española, destacando la memoria del exilio. Y el último, que tuve el honor de presentar hace unos días, junto al rector, que es La política de la nostalgia, la España reaccionaria, donde prolonga sus estudios del pensamiento reaccionario español y hasta llegar al partido político Vox y a la política actual. Bueno, las claves de su pensamiento tienen que ver con un diagnóstico crítico de la tradición, reflexión y la atención que ha prestado al constitucionalismo y al liberalismo, y temas como la identidad y la memoria. Bueno, Jorge es un amigo, un gusto, un honor que estés con nosotros, y yo ahí sí que tenía mucho interés en que él, bueno, se diera un poquito de lo que son zonas de confort de aquellos que alguna vez nos hemos dedicado a Agamben, ¿no? Que es pues, la influencia de Aristóteles en Agamben, la influencia de también el singular, ¿no? La influencia de Nietzsche, no, digo, háblanos de influencias de españoles. Y entonces pues tuvo la generosidad de estar trabajando sobre Bergamín y Ramón Gaya, a ver qué nos cuentas, cuando quieras. ¿Cuánto tiempo? 30 minutos es ese para que luego dé tiempo a... Muy bien, Ivana, muchas gracias, querido Alfonso Galindo, y a los compañeros del seminario de Script. Y bueno, estoy muy a gusto aquí, sobre todo porque hay alumnos, ¿no? Yo estoy, están mis compañeros, están mis colegas, pero hay alumnos. Y además hoy hay colegas aquí a quien tengo conocimiento y respeto desde hace muchísimo tiempo, como es al profesor Diego Sánchez Meca, que está con nosotros. El profesor Galindo ha presentado esto de una manera seráfica. Oye, Jorge, ¿por qué no te preparas algo sobre Agamben y Bergamín? Coño, joder, Alfonso, ahora, bueno, hace 5 meses. Pero, muchacho, esto es Bergamín, que sabes tú que... Sí, hombre, venga, bueno. Los retos hay que cogerlos, ¿no? Y yo en eso soy nietzscheano. Lo que no me destruye me hace más fuerte, ¿eh? O sea que dije, vamos a Agamben, vamos Bergamín. Y bueno, pues me lo he pasado muy bien. Yo he traído un texto escrito, como suelo hacer siempre, luego a Gaya también otros combinados, con una, lo mismo me apedrean al final de la sesión, pero bueno, creo que he tenido, además le explicaré la liaison, el enlace con esta cuestión. Lo que yo voy a hablar se titula Ecos hispánicos en el pensamiento italiano, Bergamín, Gaya y la filosofía de Agamben.
¿Mm? Hay un epígrafe, un texto de Agamben que dice: si pienso en los amigos y en las personas a las que he querido, escribe Agamben, me parece que todos tenían algo en común, que solo podría expresar con estas palabras. Lo indestructible en ellos era su fragilidad, su infinita capacidad de ser destruidos. Pero quizás esta sea la definición más correcta de lo humano, de ese animal inestable que, según Dante, es el hombre. No tiene otra sustancia que esta, ser capaz de sobrevivir infinitamente al cambio y a la destrucción. Dado el carácter de aquí, tengo que decir que, bueno, que Bergamín es un representante hoy en todas las literaturas de la poesía del 27, con una paradoja, que Bergamín empieza a escribir poesía en el 36, en plena guerra civil. Antes es un prosista y un dramaturgo y publica en forma gracianesca toda una serie de aforismos y le hacen ser un clásico, ¿no? Nace a finales del siglo pasado y muere en 1983. Gaia, que es un poquito más joven que él, morirá en el 2005. Presentación. Llevo algunos títulos para orientarse. No tomen muchas notas. Si quieren, luego yo se lo paso por correo electrónico. Puede parecer atrevido, incluso temerario, establecer una conexión conceptual entre señeros autores del pensamiento español como José Bergamín, Ramón Gaya y María Zambrano, con el filósofo Giorgio Agamben y la Italian Theory. Nada más lejos si leemos los testimonios que el filósofo romano ha dejado en diversas obras y entrevistas sobre este hombre que se definía, Bergamín, como un cristiano nietzscheano. Es claro que cuando uno lee a los dos autores que nos conciernen, no encontramos similitudes en el desarrollo de sus obras. Tampoco podemos establecer una influencia en el modo de abordar las distintas cuestiones. Son progresos disímiles en Agamben y Bergamín, pero sí hay algo que llama la atención. Es que los temas y problemas abordados son muchas veces los mismos, eso sí, con plasmaciones diferentes, dados los contextos históricos y sus propias biografías, pues son de generaciones distintas. Pienso que Agamben, lector y conversador con Bergamín, extrae sus propios juicios de las reflexiones del poeta madrileño. Encaran cuestiones como el lenguaje, el exiliado, mesianismo, violencia, la guerra, la vida, la importancia de la teología y de la religión, además de un modo peculiar de concebir la política y sus instituciones. Veamos un ejemplo. Cuando aborda al refugiado o al exiliado, Agamben se retrotrae al derecho romano y al concepto de vida en la Grecia clásica de Aristóteles. Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano es una construcción teórica que le sirve para explicar su concepción del Homo sacer y su ontología política. En cambio, Bergamín tiene la vivencia propia de lo que es ser exiliado, además varias veces, incluso como apátrida, durante su estancia del 63 a 1970 en Francia, protegido por André Malraux, pero sin documentación ni pasaporte alguno. Un refugiado que va a serlo toda su vida. Su condición de exiliado va a ser una constante y lo que prima es ese itinerario, ese martirilogio particular, ese peregrinaje en búsqueda de una patria que ya no existe, salvo en su alma. Historia de una amistad. La influencia directa de Bergamín en el filósofo italiano es resaltada por este en varias de sus obras y en entrevistas, al igual que su relación y admiración con el pintor Ramón Gaya y la filósofa María Zambrano. Ambos son amigos de Pepe, Bergamín, desde la Segunda República Española. Posteriormente, el exilio les volvió a unir. La correspondencia de ambos con la filósofa es clave para establecer los nexos de sentido entre ellos. Bergamín, Dolor y Claridad de España, cartas a María Zambrano Gaya, y así nos entendimos. Está publicada la correspondencia. Agamben tiene reconocimiento sobre la filósofa española, pero es a través de Bergamín donde aborda cuestiones claves, con otro enfoque de los que realizará la pensadora beleña. Exilio, historia, vida como experiencia, pueblo, muerte, poesía, amor, política, lenguaje, arte, son algunos de los temas que nos encontramos en todos ellos.
Cuando se conocen los conceptos claves de la Italian Theory contemporánea, Giorgio Agamben, Espósito, Vitiello, Tronti o Coccia, entre otros, estamos ante lo que denomina Espósito un pensamiento de lo viviente, en contraposición a otras líneas de filosofía política. Se constata que en paralelo a estas obras, a estas otras corrientes de pensamiento político, hay una crisis categorial. Y ahí está el diferente camino y enfoque de la Italian Theory respecto de la German Philosophy y la French Theory de los años 70 del pasado siglo. Una mirada distinta y original sobre la política, la teología, la historicidad, el lugar del pensamiento siempre en diálogo con la filosofía griega, el derecho romano y la teología cristiana. Tras la crisis del nihilismo es preciso encontrar una nueva autonomía de lo político, teniendo presente la biopolítica de Negri, Melandri y Espósito. Es así. De este modo, ¿cómo asistimos a la emergencia de una nueva conceptualización del paradigma de lo político, donde vida, historia, política y Estado de Derecho son el foco primario de la reflexión? En definitiva, una crítica de la filosofía impolítica desde el comunitarismo impolítico de Agamben. El profesor Villacañas califica a su filosofía como un pensamiento destituyente de lo constituido. Una filosofía que ejerce una crítica radical frente a las instituciones y las bases normativas que vertebran la democracia. Veamos la relación de José Bergamín con Giorgio Agamben a través de su propio testimonio y de diversas entrevistas a lo largo del tiempo. A finales de los 70 del siglo pasado, Giorgio Agamben conoce en Madrid, gracias a Bergamín, a Ramón Gaya. María Zambrano la conocía, vivía en Roma. Gaya le ofrece al filósofo italiano su estudio de Vicolo del Giglio, donde vivirá y escribirá Agamben desde 1978. A Agamben le impresiona la figura del poeta, arquetipo de la España peregrina. Bergamín fue desde el inicio de la guerra civil un cristiano comunista, un disidente empedernido, siempre incómodo para su entorno por su conducta hiperbólica e impredecible. Exiliado tras la guerra civil y posteriormente expulsado de España a inicios de la década de los 60 por firmar un manifiesto de apoyo a los mineros asturianos en huelga. Simboliza Bergamín emblemáticamente el paradigma moderno del exiliado, de ahí que sea una personalidad atrayente para Giorgio Agamben por su protagonismo y vivencias de la contienda española y su experiencia del exilio interior. Ofrece, pues, un lugar desde el cual pensar diversos temas. El exilio, bueno, están las notas, las políticas del exilio, el refugiado en Homo sacer, la guerra civil como paradigma político, en éxtasis la guerra civil como paradigma político, etc. La insurrección y la resistencia, el demonio, el lenguaje, el yo y el campo de concentración como prototipo biopolítico. La antropologización de la política, metafísica, mesianismo, el arte como factor de redención y apertura al mundo, entre otras singularidades. Adriano Sofri conversa en una entrevista que está en internet, una entrevista interesante, conversa con Agamben sobre su obra y de aquellos que le influyeron para conformarla. De este modo establece autores que han sido señeros para él. Tras realizar su tesis sobre la filosofía del derecho de Simone Weil, destaca Heidegger y su participación en los seminarios que Heidegger impartió en la provincia, los seminarios de lector organizados por René Char. Y Sofri le pregunta si ha tenido algunos viejos maestros. Y Agamben contesta Heidegger, pero igualmente decisivo fue desde 1967 hasta su muerte José Bergamín. Naturalmente, ambos eran mucho mayores que yo, pero sobre todo en el caso de Bergamín, los sentí sobre todo como ejemplos y como amigos. Solo después de su muerte he empezado a sentirlo como maestro. Bergamín ha sido para mí un encuentro decisivo, aunque solo sucediera en los libros. Posteriormente habla, por supuesto, de Walter Benjamin y de Hannah Arendt. En Autorretrato en el estudio, describe el estudio y las fotos, me ha recordado el Atlas en Mini, cuando hablabas tú, tarjetas y notas escritas que nos remiten a su periplo vital. De Heidegger a El Zamorante, Simone Weil, y el estudio es también Smart. Amor y memoria, el recuerdo del amor, algo imposible.
mostrándonos su estudio y desentrañando los distintos significados de sus objetos. Agamben muestra al lector la complejidad y el hilo conductor de su obra simbolizada por el estudio. La foto de José Bergamín en el estudio del Vicolo del Giglio le da pie para manifestar que dejó su impronta en su juventud. Sus encuentros están marcados por la alegría, sin embargo, recoge cómo en una anotación al libro de Simone Weil estaba la palabra malheur, desgracia, que su vida de exiliado y perseguido político le debe de haber vuelto familia. Los estudios, en tanto que lugares de trabajo, son para Agamben el mejor lugar para entender una forma de vida y una práctica poética. Es la forma de suavizar en ese aparente desorden de libros amontonados, fotos que son reliquias, lápices esturreados. Recuerden este texto para luego Gaia. Dice Agamben: en ese espacio es donde se registra el momento de creación, bien sea de un cuadro, de un libro, de una partitura. En ese lugar se pasa de la potencia que es el estudio al acto que es escribir, pintar, etc. Su primer estudio fue el de un escritor, luego un pintor. En sus apuntes de Nicola Chiaramonte dice: hay una meditación acerca de qué queda de una vida. Y ese estudio que ha sido su lugar de trabajo durante tanto tiempo. Amor, entusiasmo, lo bien hecho, lo que está mal. En definitiva, queda lo que era, lo que merece continuar y durar, lo que está. Destierro como peregrinaje. Agamben descubrió España a través de José Bergamín. Precisamente él, que había pasado buena parte de su vida en el exilio, escribe: me enseñó Madrid. Conceptualmente, el refugiado es central en su obra. A juicio de Reyes Mate, autor de Memoria de Auschwitz, Agamben abre una vía al futuro de una originalidad incomparable. Cuestiona la figura del Estado y plantea como alternativa la diáspora o el exilio. Occidente ha construido todo su pensamiento político bajo la figura de la pertenencia. Se impone un nuevo orden verdaderamente universal y este debe inspirarse en la no pertenencia, el mestizaje. Bergamín se caracterizó especialmente en la contienda civil. Ya les he dicho que era hijo de un ministro del gobierno de Eduardo Dato, de una madre de un acendrado catolicismo, y él es el director de una revista importantísima, Cruz y Raya, que es como la revista Esprit que Emmanuel Mounier y los personalistas, los católicos y cristianos progresistas publicaron en Francia. Esa es la que dirige aquí hasta 1936, cuando se inicia la guerra, pero ahí tienen ustedes intervenciones y textos interesantísimos del malogrado Paul Landsberg, el famoso antropólogo que murió en los campos nazis en el 42. De ahí le viene todo el reconocimiento, una labor intelectual importante, hoy diríamos como un gran gestor cultural. Muchos han escrito sobre Bergamín. Bergamín tiene un lado oscuro y el final de su vida pues lo pondrá todavía un poquito más oscuro, al menos para quien le salva. Muchos han escrito de Bergamín, como Trapiello en Las almas y las letras, sus ataques despiadados contra Gregorio Marañón, al igual que hace Zambrano, sus artículos vitriólicos o su prólogo Espionaje en España, donde apoyaba a la policía estalinista tras su actuación en los hechos de mayo del 37 en Barcelona, cuando se depuró el POUM por parte de los comunistas. Todo ello en ese intento de conciliar marxismo con cristianismo. Poco a poco el exilio se va a transformar en una búsqueda de sí mismo que no cejará hasta sus últimos días, cuando encuentra en San Sebastián y en la formación política de Ribatasuna la España perdida de estirpe republicana. En este texto, escritos en Euskal Herria, tienen todos los artículos que publicaba Bergamín hasta su muerte en 1983. ¿Dónde publicaba? Publicaba en el diario Egin y en Punto y Hora. Punto y Hora era una revista de la izquierda abertzale y Egin, como muchos de ustedes sabrán, era el diario
y era donde, cuando Egin sacaba un titular en primera página, fulanito traidor, a ese le pegaban un tiro en la nuca en menos de un mes. Aquí está. Él refugia, les leo otra vez, porque allí ve, en San Sebastián, la España perdida de estirpe republicana. Me ha llevado a pensar, y lo he cogido en mis notas, en ese pasado de las posibilidades incumplidas que hablaba nuestro amigo José Antonio Zamora. Ser testigo de un pasado derrotado. Desde ahí se pueden enfocar muchas de las cuestiones de Benjamín, de Bergamín. De Benjamín, a ver. Fíjense qué cosas dice José Carlos Mayner, es quizá los más afamados historiadores de la literatura española, dice el rencoroso fantasma Bergamín. Dice, siempre con una necesidad patética de transgredir barreras y respetabilidades, sacudió los últimos años de José Bergamín, que huyendo de su ejecutoria nacionalista española, vino a dar en el irredentismo vasco. Y del mismo modo, Jordi Gracia y Domingo Ródenas caracterizan la etapa final como de patética incomprensión de Bergamín ante la situación política española por sus desmesuras panfletarias y su consentida instrumentalización por parte del independentismo vasco. Piensen que el periplo de Bergamín fue México, Caracas, Montevideo, París en el 58, el día de Nochevieja, vuelve a España, pero va a ser expulsado en el año 63 y no podrá volver hasta 1970. Es un exilio tras exilio, porque él va buscando una España que no encuentra, es un anacronismo, evidentemente. Es lo que le ha pasado a muchos, a Massaoud, ¿no? Cuando vuelve, ¿no? En la gallina ciega, dice, bueno, pero esta España, ¿qué tiene que ver, no? Esta es la España de los 60. Pero oiga, yo es que estoy en la España republicana, mire usted que eso ya no existe. Él, en la correspondencia con María Zambrano, es una correspondencia muy interesante, porque él cuando vuelve en el 58, él está entusiasmado de España, de Madrid. Este Madrid es tal, esta gente, veo la gente joven, tal igual. En cuanto firma el manifiesto por la huelga de los mineros asturianos y el ministro Fraga lo echa de España sin documentación, lo convierte en una apátrida, ahí ya él empieza otra vez a volver a esa España idealizada que él tiene, ¿no? En una España peregrina, cuenta en el prólogo cómo al volver a España en la Nochebuena del 58, un viejo político español le reprochó el haber vuelto. Le contestó con Lope de Vega, el peregrino en su patria. Sin duda alguna que Bergamín es uno de los grandes expertos en el siglo XVII español. Calderón, López, lo conoce perfectamente y lo lleva al ensayo. Dice Bergamín, sigo peregrinando por tierras españolas desde que volví a ellas y todavía no me he cansado de peregrinar. Ni lo que es más, de sentirme más cada vez peregrino en mi patria, como un extraño en ella, y no por sus tierras y sus mares y sus cielos, sino por sus gentes. Extraño peregrinamente a un mundo humano que no me parece sentir como el mío. La vida como bios, el hombre como sujeto político, no la vida natural, la distinción entre vida privada y existencia política, la clásica diferenciación de Agamben en las primeras páginas de Homo Sacer. Esta percepción de la España oficial inhumana, dice Bergamín, infectada por esa carcoma secreta, se contradice con las cartas, hay que estar atentos a las fechas, le digo yo, que escribe a María Zambrano. Ahí él se forja una España. Esa España ideal arranca con la España de Larra, con Lope de Vega, con Calderón, con Quevedo, Larra, Galdós, Valle-Inclán, Goya y Picasso. Esos son los que han conformado una visión de España lejos del costumbrismo. Una España que choca con la España oficial, integrista. Bergamín se cuestiona, ¿dónde está esta España?
¿Dónde está la España del Arra? ¿Dónde está nuestra España? España es como un cementerio a la luz de la luna, se contesta él mismo. Esta reflexión, esta idea fija, permanente, la lleva él, la del hijo pródigo, va avanzando, voy yo avanzando. Luego, si quieren, se lo facilito, lo tiene más desarrollado. Para Giorgio Agamben, el refugiado es un concepto límite, no solo por lo que entraña de ruptura de la Trinidad, Estado, Nación, Territorio, sino que también, tal como hemos visto, por la posición intermedia entre la desprotección y la protección, entre el compromiso internacional de los estados y su poder soberano. El refugiado es un concepto límite que se mueve en el afuera de la ciudadanía, pero dentro de la protección del Estado, con la paradoja de provenir de un Estado donde tenía una ciudadanía, pero carecía de protección. El refugiado, nos dice en Medio Sin Fin, es la figura central de nuestra historia política. Reyes Mate también comenta esta cuestión. Los apátridas, exiliados o desnaturalizados de entreguerra fueron la prueba viviente de quien se presentaba ante las fronteras de cualquier estado sin más documento que la dignidad humana estaba perdido. Me parece a mí que en muchos sitios de nuestra geografía europea y de Oriente Medio eso está igual, no sirve absolutamente para nada. Giorgio Agamben, en El exilio y el ciudadano, nos recuerda a Cicerón cuando afirma: el exilio no es una pena, sino un refugio y una vía de escape al castigo. Y comenta cómo en este exilio interno lo que hay que reivindicar hoy, transformándolo de una condición sufrida pasivamente en una forma de vida elegida y perseguida activamente, allí donde los ciudadanos, dice, han perdido incluso la memoria de la política, solo harán política los exiliados en su propia ciudad. Y solo en esta comunidad de exiliados dispersos en la masa informe de ciudadanos puede hacerse posible aquí y ahora algo parecido a una nueva experiencia política. Claro, uno puede cuestionarse cómo en un mundo de Estado-nación regido por el principio de soberanía, pero recorrido por personas que no aceptan vivir, ¿qué significa entonces ser ciudadano? Agamben desmonta el exterior de los estados, haciéndonos ver que para el poder el ser humano es nuda vida, sin más derechos que lo que el Estado tiene a bien reconocer. Hay algunas poesías, yo las he recogido, largas, hay como el tema de volver, ¿no? El tema de volver, saben ustedes que con ese título pues hay un poema precioso de Luis Cernuda, En la realidad y el deseo, es infinito. Pero él escribe uno en el 57. Dice: lo que yo quiero de España no es su recuerdo lejano, yo no siento su nostalgia. Lo que yo quiero es sentirla, su tierra bajo mi planta, su luz arder en mis ojos. Voy al bar. Volver no es volver atrás. Yo no siento la añoranza. Que lo que pasó no vuelve, y si vuelve es un fantasma. Dice: lo que yo quiero es volver sin volver atrás de nada. Yo quiero ver y tocar con mis sentidos España, sintiéndola como un sueño de vida resucitada. Y cuando que yo tengo el alma muerta sin enterrar, desterrada, quiero volver a su tierra para poder enterrarla. Y cuando la tierra suya la guarde como sembrada, quiero volver a esperar que vuelva a ser esperanza. Volver no es volver atrás. Yo no vuelvo atrás de nada. Años después, escribe otra cuestión, y fíjense: yo soy de los que esperan que España volverá a nosotros. Fui peregrino en mi patria desde que nací y lo fui en todos los tiempos que en ella viví. Lo sigo siendo al estarme ahora y aquí, lo escribe en el 80, peregrino de una España que ya no está en mí, y no quisiera morirme aquí y ahora para no darle a mis huesos tierra española. Luego hay un apartado interesante y con cuña filosófico de donde se ve como el alimento filosófico, si me permitan, del que se nutre nuestro José Bergamín, es Unamuno principalmente, tanto en la agonía del cristianismo como en el sentimiento trágico de la vida. Hay textos que se ven los dos, ¿no? Y cómo incide incluso
en esa forma de vivir los dos el exilio. Hombre, Unamuno no llega a los límites, era cascarrabias, pero no llega a lo que llegaba desde luego Bergamín. Agamben incide en por qué pelea. Cuando le preguntan a Bergamín, bueno, ¿y usted por qué lucha? ¿Usted por qué pelea? Dice, parafrasea a Unamuno. Dice, yo peleo porque cada cual, hombre o pueblo, sea él y no otro. Agamben también incide en este rasgo. La ligereza de Pepe, su legendaria frivolidad, residía toda en la cualidad volátil e insustancial de su yo. Era perfectamente el mismo, porque no era nunca el mismo. Era como una brisa, una nube o una sonrisa, absolutamente presente, pero nunca constreñido en una identidad. Toda su doctrina del yo se resumía en un verso de Lope de Vega que le gustaba citar. Yo me sucedo a mí mismo. El yo no es sino sucederse a sí mismo, adentrarse y salirse de sí mismo o enfuriarse, como decía, incesantemente salir de sí y entrar en sí, faltarse y aferrarse en última instancia solo a un punto de la nada en que todo se cruza. Hay otro de mesianismo y teología política, y aquí está recogido lo que decía José Antonio Zamora, ¿no? Que siempre a veces, ahora ya menos, pero hay que incidir, la teología política de Bergamín, pues arranca de San Agustín hasta muchos de los teólogos protestantes que lee y cita en el sentimiento trágico de la vida, Unamuno, y la de Agamben está claro que es la teología política de Carl Smith y derivados, ¿no? Bueno, ahí he puesto a desarrollar porque esto seguirá. Violencia, horror, odio fratricida, fanatismo configuran una historia del gobierno de Cristo barroco, que es la que ha denunciado Bergamín en su obra El pensamiento perdido, que recoge las obras dos obras de la guerra civil. Aquí lo que se dedica es a desmontar y a criticar la España barroca, que ha sido la que ha fundamentado el nuevo Estado franquista. Le pone el pensamiento perdido en la reedición. Voy a terminar para enlazar con Gaia, que quedan 7 minutos. Para Agamben, la filosofía es el ámbito donde lo mesiánico habita. Para Bergamín, como para Unamuno y Zambrano, será la poesía el último reducto. Para el filósofo italiano, la filosofía no es una disciplina, dice Agamben. La filosofía es una intensidad que, como sucede en un campo magnético o en un campo eléctrico, puede atravesar cualquier ámbito y cualquier disciplina. Algo estético, algo religioso o económico puede resultar filosófico en la medida en que se aborda y se carga con una intensidad más fuerte. Cuando murió en el 83 José Bergamín, Zambrano escribió unas palabras muy sentidas y lúcidas. Dice, has buscado siempre lo mismo, crucificarte, y decir desde la luz vituperios rituales y verídicos, o por lo menos dichos con verdad y justeza, nunca absolutos por tratarse de un ser humano, mas impulsado por el amor a Dios y al prójimo. En un apartado que les he dicho, se llama Sentimiento trágico de la vida y metafísica de la destrucción, es donde expongo de cómo la identificación de Bergamín con muchos aspectos del Cristo Quijote unamuniano, ¿no? En ese afán también ya no de buscar la redención o la salvación, sino la inmolación, ¿sí? Porque al final él lleva a esa línea donde no hay salida, puesto que el hombre que busca es el mismo que es el lugar de encuentro. Y esa España republicana ideal está y pulula en su mente, pero ha desaparecido aquí. Todo su problema aquí en España es que todo el proceso de la transición, constitución democrática, él dice que eso es la España franquista. Defiende las tesis abertzales y, claro, le lleva a un posicionamiento, que lo hablaba con Ángel Prior,
a un posicionamiento de todas las fuerzas políticas culturales, cuando aquí se está intentando buscar espacios de libertad, viene él con el mazo otra vez a decir esto no es así y por esto el único sitio donde me identifico con España, me voy a San Sebastián. Otra vez Unamuno. Hondarribia, Ponferrabía y Hendaya, donde Unamuno está. Termino con Gaya. Gaya es amigo, como ya he dicho, y de Agamben. Agamben tiene 3 publicaciones sobre Gaya, son variaciones sobre un mismo tema, pero la mejor, a mi juicio, es la que él manda para el homenaje que se hizo aquí en España, se hizo en Murcia, en 1980. Como uno es viejo, tiene el ejemplar. Yo no pude participar porque estaba sirviendo a la patria en la brigada paracaidista en Alcalá de Henares durante el 80 y el 81. Es el texto y mirad lo que os voy, si me permitís, voy a tardar, me das 3 minutos. Habla Agamben de Gaya y dice, la pintura es presencia, ha dicho Gaya. Dice, sin nosotros, sin pintura, sin tela, dice, lo que está en cuestión aquí es nada menos que el tema metafísico originario del ser como presencia o como ausencia. Y el soneto se titula Mansedumbre de Ómora y que pertenece a una serie que se llama Del Pintor. Y aquí Agamben va citando una serie de palabras, de conceptos, de categorías, palabras clave diríamos hoy, de cómo, dice, el soneto de Ramón Gaya, dice, tiene por objeto la pintura, habla del pintar, determina su centro. Dice, la experiencia del lugar originario de la palabra poética es, en efecto, amor. Expresión del advenimiento mismo de la palabra como dictado. El lugar del poema, el dictado, es para el poeta no un fundamento, sino un abismo. Y cita este texto clave del soneto de Ramón Gaya. Pintar no es acertar a la ligera, ni es tapar, sofocar, dejar cegado ese abismo que ha sido encomendado al hacer y al silencio de la espera. La espera, dice Agamben, aquí es la tonalidad emotiva que custodia y conserva el mismo. Es pues a la espera a la que debemos interrogar si queremos aprender a pensar adecuadamente el carácter abismal del dictado. Esperar es algo que solo podemos hacer en el lenguaje y lo esperado está siempre prefigurado. Dice, esperar significa tener la experiencia del abismo que une y separa a viviente y lenguaje. Lo pintado no es nada, dice Gaya, es una cita, sin nosotros, sin lienzo, sin pintura, entre un algo escondido y lo aparente. Y termina Agamben diciendo, es tal vez a una nota del diario a la que Ramón Gaya, la obra, dice, la obra, dice, no es la máxima plenitud del ser. Al contrario, en la obra, el quehacer nos aleja de nuestra más honda sustancia, nos hace incapaces de ser hasta el punto que la maestría de un creador no sea, como ha podido pensarse, llevar a cabo una faena, una técnica, una ciencia, sino sufrirla y desentenderse de ella, liberarse de ella, solo en ese instante. Y en ese punto puede brotar algo verdadero y completo. Con esos términos que Agamben destaca del poemario y de los sonetos de Gaya, espera, dimensión originaria, presencia, ausencia, experiencia, zona límite, a la sed y al silencio de la espera, yo les he visto, fui inmediatamente, es un poema que conozco desde el año 80 y que vamos. En este poema espero que tengan ustedes la misma experiencia que yo, porque he visto aquí en este poema lo que quiere decir Agamben y lo que quiere decir Gaya, sirva para el acto de pintar o sirva para el acto de escribir. El poema es de uno de nuestros grandes poetas del siglo XX y es Eloy Sánchez Rosillo, profesor de la Universidad de Murcia, ya jubilado,
y uno de los grandísimos poetas que hay. ¿Cómo se llama el poema? La espera. Y lleva un epígrafe de un texto de Nietzsche que dice: esta es mi soledad, verme rodeado de luz. Y va dedicado homenaje a Ramón Gaya, porque es del libro del homenaje. Les leo el poema. A mí me parece, yo se he leído muchas veces cuando daba clase en instituto, se lo leía muchas veces a mis alumnos, después de haberles pegado una paliza con Kant, y se quedaban relajados y te aplaudían al final, ¿no? A ver si no soy un rapsodo. La espera. Se acerca a la ventana y a través del cristal sus ojos siguen el curso de esas nubes tan blancas que van cruzando lentamente el cielo azul de la mañana. Y luego mira cómo se duerme el sol sobre la paz de los tejados, mientras todo está bien y el tiempo apenas pasa. Hay mucha luz en el estudio y se diría que las cosas que ha ido el amor reuniendo en esta habitación están aquí en su sitio, como acompañando gustosamente con su silencio inanimado al hombre que ahora abandona la ventana y se acerca despacio a ese lienzo aún vacío, a los pinceles que aguardan el instante de dejarse llevar con mansedumbre por una mano conocida y pura. Sobre una mesa hay una copa de cristal con agua y en ella unos jazmines. Él los mira y querría descifrar el secreto de estas pequeñas flores, el misterio de su leve perfume, de su blancura delicada, para poder dejar después, temblando sobre el lienzo, la cerrada belleza que le hiere y permanece, ajena a su emoción, a su deseo, inconquistada y sola, desvalida, pero siente que el momento de hacer suya esta hermosura, de confundirse con su ser, aún no ha llegado. Y se retira con humildad, se aparta de ese lugar radiante y vaga por el cuarto, decidido a esperar a que madure el tiempo en que la viva realidad que ansía dulcemente, sin lucha, se le entrega. Se sienta en una silla, abre un libro, regresa a los versos sabidos de algún poeta amado. Después, durante un rato, le acompaña la música y, perdido en la mágica intimidad de una sonata, piensa tal vez involuntariamente en ciertas cosas de su vida, en las cosas que el tiempo le dio y le fue quitando. La ciudad delicada y polvorienta, dormida bajo el sol, en la que vio la luz, los no olvidados huertos de su niñez, aquellos quietos días en que todo era hermoso y permanente, y su inocencia estaba anclada en un rincón del paraíso. Luego cesó el encanto. El tiempo se echó a andar y de pronto las cosas conocieron la muerte. Y aquel adolescente sintióse herido. Vio que en su pecho había una extraña inquietud, un deseo muy vivo de fijar de algún modo en un papel, acaso sobre un lienzo, la efímera hermosura del mundo. Y desde entonces se entregó con pasión a su quimera. Quiso arder para siempre en la llama purísima de ese amor exclusivo. La soledad le ha dado compañía y le ha ayudado a defender su fe, a no dejar jamás que se apagara la sagrada ilusión. Ella lo ha conducido fiel a sí mismo siempre, intacto y puro, a través de la vida y de los años, hasta esa silla en la que ahora recuerda o tal vez sueña mientras suena la música. Después todo se acaba. Y el profundo silencio vuelve en sí al soñador. Mira de nuevo los jazmines, la transparencia de la copa y los alegres fuegos de la luz en su cristal finísimo. Y de repente, entonces, oye como un rumor de misteriosas aguas y se siente invadido por la presencia súbita de un poder que le impulsa a coger el pincel y aproximarse al lienzo. Y casi sin esfuerzo, casi a pesar del mismo, su mano va sacando lentamente de la oquedad del cuadro la verdad trascendida del cristal y las flores que aquí, sobre la tela, salvados ya del tiempo y del olvido, ofrecen su inocencia temblorosa y son al fin imagen viva del amor, cifra del universo. Está todo ahí. Yo fui a ver a Eloy Sánchez Rosillo el domingo a su casa. Y dije, estoy con esto, háganme, sí, yo estoy con háganme. Eloy es una persona muy, muy cuidada de su privacidad. Yo lo conozco toda la vida y tengo confianza con él para poder ir a su casa, dedicarse a su hijo, si no, aquí no entra nadie. Y le dije, oye, estoy escribiendo esto. Claro, y me dijo, claro,
Dice, yo había leído los textos de Agamben porque él fue de los que preparó la edición. Yo no sabía qué hacerle a Ramón Gaya, que era amigo íntimo suyo. Dice, yo no sabía, y cuando leí el texto de Agamben y repasé los sonetos, dice, dice, lo que tú, los textos, la espera, porque no lo he dicho, Agamben recoge y él utiliza el término, es un crítico, digo, sí, no, sí, me he dado cuenta, porque el poema, el soneto, habla de la mansedumbre, y él recoge en un momento de dejarse llevar por la mansedumbre. Digo, bueno, pues a mí es que este soneto tuyo, Eloy, ahora como profesor, no como poeta, me resuelve un problema que es difícil de escribir y de deciroslo a vosotros. Y he preferido que lo diga un poeta así tan bellamente que con mis toscas palabras. Así que viva la poesía, viva Agamben, viva Gaya y viva nosotros que nos dedicamos a estas cosas. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por esta gran esfuerzo de sistematización y de identificación de relaciones que les falta. Que son muy personales. Está en progreso, porque los conceptos los voy desarrollando con textos de Agamben. Pues sí, otros minutillos, como ya se ha hecho un poco tarde, pero me parecería una pena no poder preguntarle a Luis y a Jorge con agilidad para no eternizarnos, pero ponte aquí si quieres. Sí, lo veas. Bueno, que queráis, por favor, alguna reflexión, ya digo. Actividad propia de la hora que es y también a ellos les pido responder, pero bueno, una pena que no aprovechen sus dos magníficas ponencias. Nada, ¿quién quiere decir algo? Bueno, a mí, hombre, como no lo he expuesto todo, ese itinerario, esa búsqueda de sí mismo, buscando una España que la tiene en la mente, en la cabeza y que le hace ir volar todos sus puentes. Vuela todos los puentes, Pergamino, conscientemente. Por una autenticidad, no lo sé. Pero a mí me ha llevado a las notas de Zamora, que he tomado, ¿eh? Decía Bergamín, existir es pensar y pensar es comprometerse. Ese pasado de las posibilidades incumplidas, ser testigo de un pasado derrotado, ¿eh? Un pasado que no, y se sigue ahí, ¿no? Como a lo mejor es que tampoco ya puede hacer otra cosa, no lo sé. Ahí, desde luego, Agamben está en otra cuestión, ¿no? Con una concepción suya del cristianismo, yo soy un cristiano nietzscheano, que lo dice siempre, y bueno, y cómo él mismo va a ver al final, encuentra ahí la Arcadia en lo que para la inmensa mayoría de los españoles era la barbarie, porque eran los tíos del tiro en la nuca, pero bueno. Él ve ahí los valores de la España republicana, yo creo que tampoco eran los valores, pero bueno. Hay que decirlo porque él lo tiene escrito aquí. Y se puede ver lo que dice. Es muy duro, ¿no? Leerlo, ¿no? Pero bueno, se aprende y luego escribe un castellano increíble. Yo invito a leerlo. Pues yo quiero felicitaros a los dos por vuestras ponencias. La de Jorge Novella con esa pasión que verdaderamente conmueve y es muy pedagógica en el sentido de que a mí, por ejemplo, me ha parecido esa descripción que tú haces de la vida tan estrafalaria, tan difícil de sistematizar de Bergamín, pues realmente me ha recordado que sería una imagen de lo que Agamben en el uso de los cuerpos llama la vida inoperosa. La vida inoperosa es la que Agamben es un anti-institucional, lo mismo que Bergamín. Es decir, un señor que lo de la institucionalización le parece terrible. La imagen de la vida inoperosa como el peregrino en su patria, es decir, el que no se implica en nada,
no se compromete en nada y atiende solo a esa idea que dice Agamben de interrumpir el dispositivo. Interrumpir el dispositivo como la verdadera acción que se puede. En fin, te felicito porque lo has hecho muy bien y has ido haciendo un recorrido en el cual verdaderamente has trazado el modelo o la idea de lo que queda después del recorrido de Agamben. Realmente es una no propuesta, Claro. es decir, la eliminación de cualquier propuesta. Solo interrumpir, como una mula. ¿De qué se está hablando? Que estoy en desacuerdo. Me da igual lo que sea, ¿no? Y a Luis, bueno, solamente, no hace falta que me respondas, pero yo creo que la relación que tiene en relación con la historia Agamben con Nietzsche, la principal, a mi modo de ver, es la concepción de la genealogía nietzscheana, que le da la vuelta a la historia académica, la historia, y lo que interesa realmente es saber ya en la genealogía de qué forma los eventos culturales inciden en la vida. Esa, por tanto, no voy a hablar un poquito de ella mañana, pero el otro texto, el otro gran texto, además de la genealogía, en el que Nietzsche se plantea en serio el tema de la historia, es sobre las ventajas y los inconvenientes de la historia para la vida, que solamente tiene dos cuestiones. La primera es una crítica feroz al modelo positivista de la historia, es decir, a una historia que no sirve para nada, sino como una especie de sobrecarga de la memoria hasta el punto de que la deja incapaz de hacer nada, la inacción, solo conocer. Y o sea, la historia que sirve para la vida es la historia de esas grandes voces que se hablan a lo largo del tiempo y que o sea, pertenecen a hombres que con su pensamiento, con su arte o con su acción han dado un vuelco a su época y han cambiado la vida. Sin embargo, a mí el mensaje de ese texto que más me gusta es la llamada a la necesidad del olvido. El olvido es tan necesario como la memoria para la vida, porque es de las ventajas e inconvenientes de la historia para la vida. Tanta alabanza de la memoria, sí, muy bien, el olvido también. El olvido es un elemento saneador. Si no olvidáramos, no podríamos vivir. Es el memorioso. O sea, esto lo digo porque mañana podréis a lo mejor comprender por qué lo digo. No. Yo sí quería contestar mínimamente con un apunte. Creo que hay una cuestión importante ahí, o sea, estoy de acuerdo con la función del olvido, fundamental, pero luego es cierto que Agamben, como buen barburiano, no depende del investigador y no depende del filósofo, en este caso individual, que se enfrenta al archivo, el olvidar o no olvidar. Cuando estás haciendo una arqueología, que es una arqueología de marcos que están presentes en el presente, que están operando en el presente, y tienes que hacerlos visibles con herramientas que tienen que estar en condiciones de generar significatividad y de que la gente se reconozca en ellas y que esté en condiciones de ver, pues, efectivamente, esta herramienta que me has generado a partir de estudios históricos, de trabajo en el archivo, etcétera, me permite señalar estas violencias, estas relaciones hermenéuticas, estos significados, etcétera. No decide qué es lo que está operando. El olvido, señalar su importancia me parece, efectivamente, pues, para la redundancia, importante, ¿no? Pero por otro lado, pues estas supervivencias en el sentido barburiano de elementos que hay por ahí operantes, subterráneos, estas latencias y tal, sencillamente están. Y hay que saber reconocerlo, porque si no, Agamben creo que también justo habla de esto en ese texto, intento acordarme del nombre, es el que habla de las larvas, del pensamiento larval, es una especie de
pequeña reflexión sobre Venecia y sobre la constitución de la historia y de Venecia como objeto de turismo, así como muy, muy puntual, que está en el mismo libro, incluso quizás en el mismo texto en el que habla de la idea de pensamiento intempestivo en Nietzsche, que es que si no sabemos reconocer que hay ciertos espectros, ciertos fantasmas que están aquí operando de hecho, si no sabemos darles su lugar, señalarlos, trabajarlos, acogerlos como realidades que son, realidades fantasmáticas pero reales, al final esos mismos elementos se larvan, ¿no? Y se convierten en espíritus dañinos, por así decirlo, como que sus efectos van a estar sí o sí. Tú puedes trabajarlos, señalarlos, acogerlos, etcétera, o puedes dejar que te controlen y que sean fuente de violencia porque has querido hacer como si están olvidados. Y esto es un punto que a Agamben yo creo que le preocupa, ¿no? Que hay elementos teológico-políticos, elementos litúrgicos, elementos a lo largo y ancho de la historia de Occidente, cuya historia no es perfectamente continua, no es una historia filológica, y por eso se puede defender cuando un filólogo de cátedra le dice, bueno, pero es que el griego no es exactamente... Es que la historia de la relectura, de las reapropiaciones, de los resurgimientos de conceptos, etcétera, y de marcos normativos, de marcos hermenéuticos, no es perfectamente lineal, depende de personas y su historia es muy compleja. Y el hecho es que parece que ha llegado hasta ahora, que configura nuestro mundo y que señalarlo o aprender a visibilizarlo, pues nos puede ayudar un poco. Entonces, bueno, simplemente esto, mencionar que hay cosas que el problema es que no se han olvidado y mejor reconocer que no se han olvidado. Sí. Permitidme que concluya. Bueno, no quiero tener yo la última palabra porque voy a hacer una intervención, pero relacionada con esto, de 1 minuto. Si alguien quiere decir algo más, por supuesto que sí, ya nos vamos. Para mí el problema que siempre he tenido con esto de Agamben, o de Agamben, y Avi Barbour, es que siempre y yo que estoy muy cerca de la historia conceptual, ¿no? Y de Coselec, es la cierta liviandad, o sea, lo que yo siempre he visto en la Mnemosine de Barbour, que es muy bonito, ¿no? Y es muy sugerente. Pero es muy sugerente porque hay una hiperconectividad de todo, Todo. absolutamente flotante, absolutamente caprichosa, Problemática. absolutamente problemática, absolutamente gratuita, absolutamente desfundamentada. Claro, si habéis visto alguna imagen del Atlas, ¿no? Dice, bueno, pues las conexiones son, claro, que son las conexiones que establece Agamben entre el peregrino cristiano y el turista contemporáneo, entre la economía actual y la Santísima Trinidad, el Tratado de San Ireneo sobre la Santísima Trinidad. O sea, los significantes son flotantes porque están absolutamente desconectados de cualquier contexto vivo, de cualquier experiencia viva. Entonces, toda es la proliferación de significantes muy derridiano. Derrida es siempre el que está ahí detrás, ¿no? Solo hay significantes y yo lo conecto todo, para adelante, para atrás. No respeto ningún tipo de quicio moderno, no respeto ningún tipo de singularidad de contexto alguno, sino que soy capaz de establecer conexiones con las cosas más alejadas. Para mí, eso es tan sugerente y brillante como problemático. Bueno, es sugerente y brillante porque, pero claro, bueno, pues ya está, lo que es, si no Nevero, es Beltrovato, sí, sí, pero claro, todo es igual, ¿no? Y la economía contemporánea es igual que los dioses paganos, pues, todo es igual porque no hay vínculo ninguno entre los contextos y los conceptos. Y entonces, eso es lo que, para mí, que tiene una mentalidad muy coselequiana, muy histórico, los conceptos surgiendo por y para un contexto, pues a veces veo problemas de gratuidad, de frivolidad, ¿no? Frivolidad entenderlo, ¿no? En el sentido de liviandad, ¿no? Bueno, esto está conectado con esto, pues, como podría no estar, ¿no? Pues, todo circula, ¿no? Todo. Claro, eso era un poco también lo que yo quería señalar al principio, que es problemático de la arqueología. La arqueología podemos conceder, la arqueología de Agamben en concreto, además, la forma en la que la comprende, como esta conjunción de un hábito y una forma de exposición, ¿no? Que podemos reconocerle que efectivamente, de hecho, ha generado una significatividad, tiene unos logros, lo vemos, que son constatables. Hay antropólogos de las migraciones, hay sociólogos, hay gente a lo largo y ancho de un montón de disciplinas
haciendo uso de esas herramientas que ha generado Agamben, que nos permiten efectivamente enfocar problemas reales y afrontarlos. Pero esto de que la arqueología, una arqueología que se sostiene sobre cero principios mínimamente positivos, sobre cero trabajo como perfectamente serio, un estilo de Koselleck de historia conceptual, etcétera, y que por lo tanto se valida o no en función de que efectivamente haya conseguido vincular a sujetos en un marco y que de hecho se compruebe que ha conseguido explicar, si no explicar, señalar elementos problemáticos del presente, pues lo hace difícilmente repetible. Lo hace muy atractivo, pero como método muy problemático. Esta es la potencia y el límite. De hecho, podemos constatar que ha tenido una potencia, sí. ¿Cuál es el límite? Pues que si Paco, Fernando, Maribel deciden hacer lo mismo, se erigen en la figura del arqueólogo, desarrollan una investigación parecida, igual generan una maravilla de proyecto como Homo Sacer y también generan esa significatividad, o igual no, igual generan un monstruo que no se sostiene y que no tiene los mínimos principios de validez científica como para poder transmitirlo. Y explica en gran parte su carácter no institucional. Las instituciones son arraigo, las instituciones son vínculo entre generaciones. Claro, por eso están la consecuencia o otra cara de la moneda difícilmente. Bueno, yo creo que está bien, es una jornada intensa y maravillosa. Muchísimas gracias a los ponentes. Y nos vemos a las 4:15, a 4:30, para oír a Donatella Di Cesare, que ahora, si no tiene ningún problema, estará con nosotros y que da mucho que hablar y es tan polémica como brillante. Vamos.